Hola a todos. Hoy voy a hacer otro vídeo sobre economía. ¿Por qué voy a hacer otro vídeo sobre economía? Porque creo que ahora mismo, en la situación que estamos viviendo, es importante dar a conocer cuál es la situación real, cuál es el escenario en el que nos movemos, más allá de lo que de forma habitual podemos encontrar en los medios de comunicación oficiales. Esto realmente no es que sea extraoficial lo que voy a contar. Son los números, son públicos, están ahí y cualquier persona podría acceder a ellos sin ningún problema. Lo que sucede es que tenemos una muy mala educación financiera y sobre temas económicos y financieros no hay una cultura muy extendida, con lo cual en el momento que oímos alguna noticia, primero nos es muy difícil interpretarla porque de por sí ya es complejo saberlo, y en segundo lugar, si no somos capaces de integrar esa información, no nos va a servir para nada en el día a día. La mejor forma de protegerse, que me habéis preguntado mucho, ¿cómo nos protegemos frente a la crisis que va a venir? Bueno, los mecanismos de protección son difíciles, pero sí hay que decir que la mejor forma de protegerse es con el conocimiento. También me habéis preguntado mucho qué va a pasar con las pensiones y pues con los subsidios de desempleo, el empleo en general y todo lo demás. Pues todo esto lo voy a contar al final. Vaya a saber si se van a bajar las pensiones, si no se van a bajar las pensiones, qué va a suceder. Si os quedáis hasta el final del vídeo entenderéis perfectamente qué es lo que estoy diciendo y por qué. Es importante decir que hasta el momento es la primera vez en la historia que los que mandan en el mundo a nivel económico lanzan un mensaje. Han dicho que se permita el aumento de la inflación. ¿Qué es la inflación? Pues la inflación es el aumento mantenido de los precios. Ese es un tipo de inflación y es del que voy a hablar. Que se mantenga el precio subiendo de los mismos productos. Que lo que hoy te cuesta 1 euro, mañana te va a costar 1,20, pasado te va a costar 1,40 y pasado 1,60. Eso es la inflación. Se puede dar por muchos motivos, pero en general se suele dar porque baja el valor del dinero. Ese es el motivo por el cual sube la inflación. De hecho, hay un compromiso del Banco Central Europeo, el que presta dinero, la fábrica de hacer dinero en Europa, un compromiso de no mantener esa subida de los precios por encima de un 3% anual. Es decir, si los precios de cualquier producto suben un 3%, el valor de tu dinero, tu capacidad adquisitiva, baja todos los años un 3%. Cualquier depósito bancario donde tú dejes tu pequeño ahorro o tu gran ahorro que te dé menos de un 3% ni siquiera salva la devaluación de la moneda, la devaluación de tu dinero. Tú vas perdiendo, tú dejas el dinero ahí quietecito, sin moverlo, y cada año solo por existir, por respirar, pierdes un 3%. Pues eso que es la inflación, había un compromiso de mantenerlo en unos niveles, nunca por encima de un 3%, siempre por debajo del 2%, y ahora se va a dar manga ancha, como veréis, y el por qué lo voy a explicar para que esa inflación suba. Y eso es fácil de entender ya en este punto, que es un problema para ti y para mí. Para cualquiera que esté dentro de este mercado, porque ¿qué sucede con el tema económico y con el tema financiero? Pues es como la ley de la gravedad. Yo puedo creer o no creer, saber de física o no entender la ley de la gravedad, pero si me subo a un 10º piso y me lanzo, me estrello. Da igual que sea buena persona, mala persona, que tenga dinero, que no tenga dinero, porque estoy sometido a la ley de la gravedad. Y tú y yo, por existir en este mundo, en este contexto y en esta época, estamos sometidos a las leyes del mercado. Por eso todo lo que yo voy a contar en este vídeo te afecta y me afecta. Y por favor, si te gusta el vídeo, pues dale al botón de suscribir, porque es la única forma de que el algoritmo de Google muestre lo que estoy contando a mucha gente. Por primera vez, como digo, la Reserva Federal Americana no solamente no protege con ese aumento de la inflación, de los precios mantenidos, de todo lo que compramos, da igual que sean servicios, productos, da igual, sino que lo facilita. Lo que están haciendo es imprimir grandes cantidades de dinero. En pocas ocasiones en la historia os sorprendería la cantidad de dinero que se está imprimiendo. Sobre cómo se fabrica el dinero,
que siempre he dicho, el dinero no crece en las macetas, pero se puede imprimir. Y hay diferentes instituciones que se dedican a hacer dinero. Deciden poner grandes cantidades de dinero en circulación. Es como la sangre en las venas, exactamente igual. Pues ellos deciden hacer una transfusión de dinero al mercado. Pero todo esto tiene unas consecuencias. Si la Reserva Federal Americana, el Banco Central Europeo, decide aumentar el circulante, aumentar la liquidez es la cantidad de dinero que está circulando, eso tiene unas consecuencias. Y uno dice, bueno, si hay tanto dinero, ¿por qué yo cada vez voy más escaso? Pues tú cada vez vas más escaso porque estas instituciones que hacen tal cantidad de dinero no lo hacen para ti ni para mí, no lo hacen para ni el pequeño ni el mediano inversor. Son dinero que ponen en circulación a través de grandes empresas e instituciones bancarias. Hacen dinero para los bancos. Y todas estas instituciones y los grandes inversores lo que hacen con este dinero, que les sale muy barato, es invertir en productos financieros, con lo cual ese dinero nunca pasa a la economía real. Y se está abriendo una brecha tremenda, una brecha absolutamente gigantesca entre la cantidad de dinero que hay, el enriquecimiento de unos pocos que están invirtiendo en productos financieros de forma absolutamente legal y lógica. ¿Para qué voy a invertir en algo que me genera un riesgo? Una mediana empresa o un conjunto de empresas o empresas que lo van a pasar muy mal, si puedo invertir en productos financieros que no me suponen esfuerzo y que sé que van a aumentar su precio. Es obvio. Si yo tuviera mucho dinero, invertiría en productos financieros que me van a multiplicar ese dinero. No lo haría en empresas. ¿Qué sucede? Que hay mucho dinero, pero ese dinero no circula en la economía real. No está circulando, no te genera un beneficio a ti y no me lo genera a mí. Ello quiere decir que para imprimir grandes cantidades de dinero, las grandes empresas tienen que estar capacitadas para tener un entorno seguro donde invertir. Si no, van a derivar ese dinero a los mercados bursátiles, directamente. Se especula con productos y vamos a llegar a lo que se llama la gran brecha económica. La gran brecha económica es que el 99% de la riqueza está en manos del 1% de la población mundial. El 99% de la riqueza está en manos del 1%. Y el 1% restante está en manos del 99% de la población mundial. Esa brecha de la riqueza cada vez es mayor. Y en situaciones como la que estamos viviendo, se está abriendo ahora mismo el nuevo superciclo del desorden al que vamos en los próximos años, que ya ha comenzado, una de las características es la brecha económica entre ricos y pobres. Esa es una de las características. Y cada uno sabrá dónde está. Esa es la realidad. No hay dinero en las arterias de la sociedad, hay dinero en los parques de las bolsas de todo el mundo, pero no en las arterias de la sociedad. Hay bolsas que van muy bien, la española no, pero hay bolsas que van muy bien, hay productos financieros que funcionan muy bien, pero ese dinero no repercute. Toda esa ingente cantidad, que no os podéis ni imaginar la cantidad de las que estamos hablando, las cantidades de las que estamos hablando, está directamente en los mercados bursátiles, pero solo con un valor especulativo, no pasa a ser riqueza real en la sociedad. ¿Qué está sucediendo? Pues que tejidos económicos, tejidos empresariales como el tejido español o el tejido europeo en general, pero el español en particular, se sustentan en más de un 90%, aproximadamente el español un 96%, en lo que se llaman microempresas. Pues a esas microempresas no le está llegando esa ingente cantidad de dinero. Es evidente que cuando la brecha de la riqueza llega a tal punto que el 99% de capital se acumula en los mercados bursátiles en unas muy pocas manos, el 1% de la sociedad, el resto lo va a pasar mal, el resto de la población lo va a pasar mal. Cuando sucede otra cosa, y es que la deuda es superior a la capacidad productiva, los países, como si fuera una persona, tienen un problema. Si yo tengo ya una deuda porque estoy pagando una hipoteca, porque estoy pagando la letra de un coche, y eso llega a ser más de un tercio de lo que yo gano habitualmente, pues ya empiezo a estar en riesgo. Si tengo que pedir un préstamo, el banco dirá, pues te lo voy a poner a un interés X, si es que te lo doy. Pero imaginaos que yo
compro una segunda vivienda sin necesidad o me meto en un negocio que ha salido mal y pido 60, 70, 100.000 euros y resulta que me quedo con esa deuda. Y estoy endeudado, pues digamos que el 80 o el 90% de mi salario, de lo que yo produzco, de lo que yo gano, de lo que yo ingreso. Si voy al banco a pedir otro préstamo, dirá, ojo, este que yo le presté cuando tenía un endeudamiento de un 30% de su capacidad productiva al mes, le voy a poner un tipo de interés. Le presto el dinero a un tipo de interés, pero ahora que prácticamente está endeudado en la totalidad de su capacidad productiva y por lo tanto es probable que no pueda pagarme en un tiempo definido, voy a subir los tipos de interés. El dinero se lo presto, pero más caro. Claro, el dinero se lo presto más caro es lo que está sucediendo. Generamos deuda para poder financiarnos porque, por ejemplo, en la Seguridad Social nos comimos 70.000 millones de euros desde 2011 hasta el momento actual. Ahora, la deuda de la Seguridad Social, como vais a ver en las gráficas que os voy a poner, ya ha superado esa cantidad. Estamos muy endeudados, pero las pensiones hay que pagarlas. ¿Y cómo pagamos las pensiones? Habrá que pedir dinero prestado. Habrá que pedir dinero prestado y habrá que hacer dos cosas para pagar esa deuda. Esas maniobras para pagar la deuda, uno dice, bueno, a mí no me han bajado la pensión ni me la van a bajar. Pues seguramente te van a pagar tu pensión, pero el problema es que toda esa deuda hay que pagarla. ¿Y quién la va a pagar? La va a pagar el ciudadano. El ciudadano es quien va a pagar esa deuda. Si un tejido empresarial, el 96% lo constituyen microempresas y han cerrado 100.000 bares últimamente aquí en España, sin hablar ya de las grandes empresas como es Nissan o la Renault, que han tenido despidos de miles de personas con pérdida de puestos de trabajo, destrucción de empleo del orden de decenas de miles. Si todo esto sucede y el paro va implementándose progresivamente, menos gente va a tener que pagar más. Y esto solamente, como digo, se puede hacer de dos maneras. Bajando el precio del dinero y el valor del dinero. Tú vas a ganar 800 euros, pero con tus 800 euros no vas a poder comprar lo mismo que comprabas, tu dinero vale mucho menos y el valor del dinero se va perdiendo progresivamente y te voy a cobrar muchos más impuestos. Impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos indirectos son la inflación, la subida progresiva y mantenida en el tiempo de los precios tanto de los servicios como de los productos que tú vayas a comprar. Esa es la situación en la que estamos. Estamos en una situación donde se va a decelerar la economía. ¿Por qué se va a decelerar la economía? ¿Por qué vamos a entrar en eso que se está oyendo, ese rumor que viene de lejos que se llama recesión económica? ¿Qué es la recesión económica? Primero vamos a entender qué es la deceleración de la economía. ¿Por qué se está enlenteciendo la economía? Si yo tengo que pagar una hipoteca y estoy hipotecado en 1/3 de lo que gano, pues puedo salir, comer, puedo gastar alguna cosa más. Puedo comprarme algún capricho, puedo ir a la peluquería una vez por semana o una vez cada 15 días, pero si empiezo a endeudarme, quizá ya la peluquería no es tan necesaria, quizá ya salir a comer se puede evitar y como en mi casa, quizá en lugar de comprar gambón del caro o jamón del caro, compro otro un poco más barato y el gasto, el consumo va bajando. Primer signo de deceleración de la economía es disminución del consumo. Segundo signo, la inversión también baja. Si yo estoy pensando en comprarme un piso o comprar un terreno y la cosa la veo fea, el miedo inversor se apodera del mercado y no invierto. Pienso, esperaré a que esto mejore un poco para poder invertir. Si además el gobierno me está subiendo los impuestos, los directos y los indirectos, puedo comprar menos de lo que compraba, lo estoy pasando peor y mi empresa no va bien y puede ser que me despidan, todo ese miedo inversor hace que la economía se vaya enlenteciendo. Y el tercer signo vital de que vamos muy mal es la pérdida, la destrucción de puestos de trabajo. Eso sería, con diferencia, el tercer signo de que la economía va mal. Cuando estos tres signos se mantienen más de 6 meses, hemos entrado en recesión. Si se enlentece el consumo, si se enlentece la inversión y se destruyen puestos de trabajo,
estamos literalmente, si eso sucede durante 6 meses seguidos, estamos literalmente en una situación de recesión económica. Y esto es cíclico, esto va sucediendo. Pero el COVID-19, el santo COVID-19, ha precipitado, ha sido como una bomba que ha caído directamente en un proceso donde ya íbamos hacia esa deceleración de la economía y ni siquiera ha dado tiempo a que los mercados se posicionen, a pensar estrategias de recuperación económica viables. Y lo que está pasando en países como España es precisamente lo menos deseable para frenar esa deceleración de la economía. Estamos subiendo en deuda, estamos subiendo en parado, destrucción de puestos de trabajo. Desde enero hasta el momento actual hay 1 millón más de pobres en España. Eso significa directamente un aumento de la delincuencia, porque cuando no hay flujo económico de una familia, se implementa la delincuencia. No puede ser de otra manera. Y toda esa pobreza y todo ese desempleo pasa a ser, para las arcas del Estado, otra carga más, porque son más subsidios. Si el gobierno se dedica a dar ayudas en lugar de fomentar el empleo, tenemos un gravísimo problema. Un problema que no tiene solución hasta llegar al crack, a una fractura social y que eso genere otro cambio político y un cambio de estrategia. Porque la historia en la economía y la historia en muchas situaciones es una bola de cristal para ver el futuro. Esto ha sucedido ya en muchas ocasiones. No nos estamos inventando nada, ni hay que pensar nada. Si por este camino vas mal, porque ya sucedió antes que por este camino ibas mal, tendrás que coger otro. Si lo que hace el gobierno directamente es, entiendo, muy buena voluntad, pero muy poca vista económica de futuro, soportar el desempleo en lugar de fomentar el empleo, y esto se traduce en hay que proteger fiscalmente a la empresa, hay que bajar los impuestos, hay que dar mercado libre. Pensad lo siguiente, el gobierno se convierte por inercia en una crisis en el principal consumidor de todo el país. Si el gobierno es el principal consumidor de todo el país, el que más gasta, y su gasto va directamente a subsidios y no lo redirige, no lo va a redirigir a la empresa, bajando los impuestos y aumentando la ayuda al empresario para que no se generen más pérdidas de puestos de trabajo, sucede esto. Cierran 100.000 bares, cierra la Nissan, cierra la Renault y van a cerrar muchísimas microempresas. Las empresas de toda la vida que están en la esquina sobreviviendo con un sueldo más que digno, pero que llega en un momento en el que si tú me paras porque la relación social determina que alguien entre a mi tienda y compre, y si no tiene liquidez, si no tiene dinero, no va a comprar o va a comprar mucho menos y yo ya no voy a poder pagar el alquiler, más los proveedores, más todo lo demás. Llega un momento en que estoy asfixiado y lo que busco es que el gobierno me sustente con una ayuda. No puede ser de otra manera. Tenemos más gente en ERE ahora mismo, en expediente de regulación temporal de empleo, que en muchos años en España. Todo eso es empleo entre comillas, porque realmente es desempleo, es gente que no produce y le gustaría estar trabajando y los tienen metidos en un ERE. Esa es la situación que estamos viviendo ahora mismo. Se está destruyendo empleo a marchas forzadas. Muchas veces las políticas que son muy populistas y por lo tanto populares, destruyen economía comprando votos. Si eso fuese así en este caso, si estamos comprando votos de los más débiles, lo que va a suceder es que la economía colapsará. Y colapsará porque está disminuyendo gravísimamente el consumo. Están cerrando empresas por días y por orden de cientos y miles. Las empresas que sustentan el tejido económico de este país. Esa deceleración en breve se convertirá en recesión, porque el poder adquisitivo tuyo, el mío, el de todos, va a caer estrepitosamente. Y lo va a hacer por dos motivos. Primero, porque nos vamos a endeudar mucho más. Segundo, porque el valor del dinero va a caer muchísimo. Va a haber una devaluación del dinero salvaje. Y en tercer lugar, porque la presión fiscal va a ser tremenda. Ya lo estamos viendo. Esto no hay que irse al futuro. Esto es una situación que la estamos viendo. Y el único mecanismo de contención que teníamos, que son las grandes instituciones centrales, como la Reserva Federal o el Fondo
Monetario Internacional o el Banco Central Europeo van a dar rienda suelta a la inflación, a la subida progresiva y mantenida de los precios, con lo cual el poder adquisitivo va a caer, la calidad de vida va a caer mucho, aumentará el desempleo y cerrarán muchas empresas. No quiero llegar al punto de decir que mucha gente lo va a pasar mal y va a pasar hambre, pero es lo que se ve venir, es la situación que estamos viviendo. Muchos se preguntarán, bueno, ¿y esto, el aumento del desempleo, el cierre de empresas, la recesión? Todo esto son definiciones que incluso entre los economistas son a veces muy poco consistentes. Hay algunos que hacen definiciones sobre el Producto Interior Bruto y su caída mantenida respecto al año anterior, también durante un periodo de 6 meses. Todas son definiciones un poco laxas, pero lo que es verdad es que es evidente que una economía o va hacia arriba o va hacia abajo, y ya le podemos poner los indicadores que le pongamos. Y la nuestra ahora mismo va hacia abajo, la de Europa también, pero tiene otra salvación. Alemania, por ejemplo, se ha convertido en un proveedor de China, una de las mayores economías del mundo. España no tiene como proveedores prácticamente ningún país, éramos el segundo productor de vehículos de toda Europa, y resulta que ahora las empresas principales de vehículos están cerrando y la gente se va directamente a la calle, y eso es subsidio que va a caer directamente sobre el Estado, aparte de la pérdida de producción. Todo eso va implementando la pendiente de caída de la economía, y vamos de esa manera. Las bolsas del mundo, menos la española, los productos financieros van implementándose, los ricos se van haciendo muy ricos y los pobres van a ser más en número y más pobres. Pero como decía, contra todo esto, ¿cómo se lucha? ¿Cómo se lucha? Pues se lucha de varias formas. Primero debe de lucharse desde el gobierno. Debe de lucharse no aumentando el endeudamiento. No nos podemos endeudar más. Por lo tanto, hay que redirigir, reinventar las políticas sociales. Hay que afinar muy bien qué ayudas se dan, a quién y cuándo, porque muchas veces esas ayudas pueden propiciar el desempleo. Si tú me das una paga, y esto está sucediendo aquí donde yo vivo y está sucediendo en la zona de agricultura intensiva, en la región de Murcia exactamente igual, se cae la fruta al suelo porque la gente no quiere ir a trabajar. Y esto es una realidad que estamos viviendo. ¿Y por qué no quiere ir a trabajar? Porque entre la economía sumergida de cuidar a 2 niños o de limpiar una casa, más el subsidio que me dan, más el que le dan a mi pareja, vivo mejor que si me voy a trabajar. Pues entonces, evidentemente, sería de género idiota irme a trabajar cuando la situación, dependiendo del gobierno, es mejor que si me voy a trabajar. Ese tipo de situaciones deben de evitarse en la medida de lo posible. No se van a evitar nunca totalmente, pero deben de afinarse. Ahora tenemos que hacer una economía con una precisión quirúrgica si queremos salir de la crisis. Si no, es imposible salir de la crisis. Y como digo, saldremos en medio de una revolución, una fractura social, nuevas elecciones por la situación ya tremenda o por una intervención de Europa. No se va a salir de otra manera si no se corrige todo esto. Por lo tanto, políticas sociales de apoyo al empresario, sobre todo al pequeño y mediano empresario, disminución de la presión fiscal, menos impuestos, para que no sea el gobierno el principal cliente generador de compra y de gasto, redirigiendo el gasto público. Hay que bajar los tipos de interés, hay que poner dinero en circulación sin devaluar demasiado la moneda, no nos podemos endeudar más. Y evidentemente la clave está en el pequeño y mediano empresario, sin perder de vista que no se debe dejar que nadie lo pase mal y en la medida de lo posible asistir a todo el que lo necesita, pero sin que se cuele quien no lo necesita. Eso es un problema real. Toda política que vaya dirigida a la no construcción, fijaos lo que estoy diciendo, la no construcción de puestos de trabajo, irá dirigida inexorablemente a la destrucción de tejido de puestos de trabajo. Y esto es así, pero es que ha sido así siempre. Perderemos dinero, tendremos más impuestos, perderemos calidad de vida y habrá más paro. No vamos a mejorar la situación. Y sí se darán subsidios y se darán pensiones, pero con el mismo dinero con muchísimo menos valor. Lo que tendremos será un engañabobo. Te van a dar tus 600 euros o tus 800 euros, pero con esos 800 euros no vas a comprar lo que comprabas antes con 400 o 500. Esa es la devaluación de la moneda. Se va a perder el valor. ¿Y cómo se protegen los que tienen dinero frente a esa pérdida de valor? En inversión segura.
inversión segura en mercados que sean mucho más sólidos que el español, por lo tanto el IBEX puede ir cayendo mientras a lo mejor el Nasdaq va subiendo o el DAX alemán va subiendo, otro índice, tejidos empresariales mucho más sólidos, con un tejido empresarial donde no la microempresa tiene la presión que está teniendo, se están rescatando empresas muy grandes, se están rescatando medianas empresas muy sólidas en Alemania, el tejido empresarial, el gobierno se ha volcado totalmente con la empresa y tienen además más inversión en gasto público que España. Es tremendo. Y las estadísticas lo dicen. Francia y Alemania tienen más gasto público que España, pero ¿dónde va ese gasto público? Es muy diferente. En sostener la economía, porque sabemos que si hundimos el barco, nos ahogamos todos. Es que si hundimos el barco, nos ahogamos todos. No podemos estar contando a la gente que aquí no pasa nada, que vamos a dar ayuda a todo el mundo y que ya nos dará dinero Europa para dar ayuda. Esas ayudas tienen que ir dirigidas muy claramente a quien lo necesita de forma estricta. Y no presionar más al tejido empresarial. El tejido empresarial no puede ser más presionado, porque se hunde. Porque cuando tú a un empresario que tiene 5 o 6 personas contratadas le presionas, lo primero que va a hacer va a ser despedir a gente. Porque le es un problema. Va a intentar sostener su barco a flote con el mínimo personal posible, el mínimo gasto. Si empieza a darle presión fiscal, presión de la seguridad social, porque no tiene ni un céntimo, evidentemente, ¿de qué se va a deshacer primero? Pues de empleo. El empleo comienza destruyéndose porque la empresa va mal. Como digo, ¿cómo se protege entonces quien tiene algo de ahorro? Pues posiblemente o comprando acciones de empresas que entienden que son seguras, cosa que está al alcance de muy pocos, porque la educación financiera no se adquiere de hoy a mañana. Tendrás que hacer una formación, o dejarte guiar de alguien que seguramente no es precisamente el asesor de tu banco, que de bolsa sabe muy poco, simplemente le han dicho, oye, tú vendes esta cartera de inversión que es muy buena, y ya está, pero no sabe mucho más. En la mayor parte de los casos, esa educación financiera no existe, y el banco no es tu mejor asesor porque su negocio es tu dinero. Entiende que el negocio del banco es tu dinero, no que tú ganes mucho, sino ganar él, y es lógico, y es así, es un negocio, es una empresa. Entonces, ¿qué tienes que hacer para protegerte? ¿Por qué la persona, la bestia parda de los mercados, que es el señor Warren Buffett, ahora empieza a enamorarse del oro? Porque quien tiene algo de dinero, quien tiene algo de capacidad, al menos un 30% lo va a comprar en activos oro o plata. ¿Qué es lo que siempre ha funcionado? Después de la Gran Guerra, el único dinero, el único solvente que pudo ser superado fue el oro y la plata. El dinero, que dependía de lo que decía el Estado que iba a valer tu dinero, desapareció su valor, sacas de dinero. Hemos visto imágenes en Venezuela cómo los barrenderos iban barriendo toneladas de dinero. Esa es la superinflación a la que se puede someter una economía que esté endeudada hasta las manillas. Cuando una economía llega a una superinflación, Dios no quiera que nosotros lleguemos a esa situación, quiere decir que tu dinero va a valer nada, absolutamente nada, incluso cambios de moneda, cosas impensables, economías dobles. Eso es lo que, si no se pone freno, al final sucede, y sucede. ¿Cómo te puedes proteger tú? ¿Cómo me puedo proteger yo de esa inflación, de esa superinflación, de la crisis a la que vamos a entrar? Pues hombre, depende del dinero que tengas. Pero vamos a partir que la mayor parte de la gente, es mileurista. Si la mayor parte de la gente es mileurista, lo primero que tiene que hacer es protegerse de la deuda, no endeudarse más. No hacer gastos inútiles. No digo pensar en el ahorro, porque el ahorro tampoco te va a sacar de ahí, pero no generar pasivos dentro de su economía. Por ejemplo, un pasivo es cualquier cosa que yo compre que me genera un gasto o simplemente no me genera un beneficio. Debo de comprar activos. Si yo me compro un iPhone de 1.200 euros, eso es un pasivo. O me compro un teléfono más barato y el resto lo invierto en algo que me dé beneficio, lo que sea, o gasto esos 1.200 euros en un iPhone porque el iPhone me va a permitir generar ingresos por el motivo que sea. Mi empresa necesita ese tipo de teléfonos porque así la comunicación es más fluida, porque tengo un programa que solamente va bien con ese móvil, lo que sea. Pero lo que nosotros invirtamos que genere beneficio, no que nos genere deuda o simplemente que no nos genere ningún tipo de ingreso. Hay que huir de los pasivos, hay que huir de la deuda. Si tenemos deuda, cuanto antes se pague, mejor.
sobre todo si tenemos préstamos a interés variable, porque los intereses se van a disparar. Va a haber menos dinero para nosotros y a mayor interés. Presión fiscal va a subir, se va a disparar. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para generar una estrategia de futuro si somos un empresario o simplemente si tenemos un trabajo que depende de un empresario. Tened en cuenta otra cosa. Huid, literalmente huid en esta época de fraudes, porque toda época de crisis es época de necesidad y época en la que la gente aguda su ingenio para generar fraudes. Huye literalmente de cualquiera que te ofrezca un negocio donde obtengas dinero fácil. Nadie vende, antes decían, duro a 3 pesetas. Nadie da nada por nada. Si alguien llama a tu puerta para ofrecerte dinero, ya sabes que va a quitarte tu dinero, a sacar algo de ti, casi siempre con estructuras piramidales. Que no te vendan la moto. En esta época de crisis nadie, ahora hay miles de hazte no sé qué, que vas a ganar no sé cuánto, y te dicen, sí, yo ganaba 500.000 euros al año y ahora gano 10 millones, y yo ganaba no sé cuánto y ahora gano no sé qué. Todo eso es mentira. Mentira. De base nadie te va a regalar dinero. Todas esas miles de oportunidades que están diciendo, al final es que tú pagas un curso, de esos 1.000 o 2.000 que hacen el curso, que se han dejado una pasta, 1 o 2 ganan algo de dinero, pero la riqueza, quien tiene la fórmula de la riqueza, no la comparte. Es que no la comparte. A ver cuántos cursos va por ahí vendiendo Warren Buffett, o el señor dueño de Amazon, o Bill Gates. A ver cuántos cursos van vendiendo. Ninguno. Ninguno. Los que saben de dinero no cuentan sus secretos. Hacen un libro vendiendo sus historietas que no le funcionan ni a Cristo, porque el poder está en la capacidad para modificar el mercado, y para hacer eso no es la teoría lo que sirve, son miles de millones que tú tengas en la cuenta con los que tú puedas modificar el valor de acciones en un momento determinado solamente por decir, yo voy a comprar una empresa que encuentra oro, y esta empresa que encuentra oro, cuando dicen Warren Buffett se ha fijado en el oro y todo Cristo a comprar oro. Ese es el que puede modificar el mercado, pero tú no eres Warren Buffett. Si Warren Buffett, que es el tío que más sabe de mercado financiero y de empresas, desde que era pequeño era listo ya, el personaje, tiene un 24% de rentabilidad anual, tú no vas a tener un 200% de rentabilidad anual haciendo un curso de 3 semanas. Pero es que estás loco, eso es imposible, eso es un timo absoluto. Y estamos en época de timo, así que una forma de proteger tu economía es alejarte de todos estos timos que van a llegar a través de internet, a través de llamadas telefónicas. Aléjate de todo eso, porque todo eso es mentira, son estafas, casi siempre estafas piramidales, y en momento de necesidad es momento de estafa. ¿Qué debería hacer el gobierno para proteger la economía? Pues prácticamente lo he dicho. El gobierno suele ser el principal cliente para gastos y servicios de todo el país, y tiene que dejar de serlo, no debe de ser el principal cliente. Para ello debe de bajar los impuestos y apoyar la microempresa y mediana empresa para que el mercado libre meta inyección de capital, pero de forma productiva en el tejido económico, en el tejido financiero. Debe haber financiación suficiente, debe haber liquidez suficiente para que la economía aumente, fluya, para que el gasto aumente y no se decelere la economía. Menos impuestos, apoyar más con ayuda a la mediana y pequeña empresa y evitar por todos los medios la destrucción de puestos de trabajo. Para ello no siempre la política de subsidio continuo y sin filtro ninguno suelen ser políticas de fracaso automáticamente, porque en lugar de fomentar el empleo está favoreciendo el desempleo. Esa es la situación, y sobre todo una política fiscal de tenaza sobre el pequeño y mediano empresario va a ser lo peor para la construcción de empleo. No es de ahora, siempre ha sido así. A mayor presión fiscal, mayor destrucción de empleo. Y es urgente una bajada de impuestos para que la economía fluya, para que haya financiación. Si no, el dinero no se mueve. A mayor impuesto, peor. El dinero se mueve muchísimo menos y eso no va a mejorar la situación económica global. Intentar luchar contra la inflación, no permitir que se disparen los precios. Si se disparan los precios, aumentamos los impuestos y el valor de tu dinero disminuye, el poder adquisitivo disminuye, la economía se decelera, tú no vas a comprar, no se va a hacer inversión y se van a destruir muchísimos puestos de trabajo. Porque cuando tú no vayas a comprar a la carnicería, el otro no vaya a comprar a la carnicería y el otro no vaya a comprar a la carnicería, el carnicero que tiene 3 dependientes echa 2 de ellos a la calle o echa a los 3 y se queda él solo atendiendo la carnicería. Es así.
Si el gobierno le está cobrando y tú no vas a comprar, eso se llama deceleración de la economía. Y si eso se mantiene más de 6 meses, se llama recesión económica. Fijaos qué cosa más tonta lo que es la recesión económica. Es que la gente tiene miedo y no tiene dinero y no tiene capacidad adquisitiva y no va a comprar y no se mueve y no invierte. Y eso obliga a que pequeños y medianos negocios empiecen a cerrar. Porque cuando el pequeño cierra, arrastra de otros más grandes, de otros proveedores, y es una cadena, son fichas de dominó. Una cae después de la otra. ¿Qué nos queda a partir de ahora, de noviembre, diciembre, enero, el año que viene? ¿Qué nos espera? Pues nos espera el nuevo superciclo, del desorden. Nos espera una situación muy complicada. Si el ministro Illa, que yo lo veo absolutamente el hombre conservador al extremo en todo lo que dice que nos apretemos el cinturón y es el tema de salud, que vienen 6 meses muy complicados, que como sabéis la vacuna que iba a estar en octubre, no sé la de vídeos que tengo, si 3 o 4 diciendo que eso era inviable. Pero por lógica, si no hay que ir hacia adelante, si tú miras hacia atrás y en la historia la vacuna más rápida ha salido en 4 años, ¿qué esperas? ¿Que salga en 6 meses? Hablemos de eficacia, pero hablemos también de seguridad. No puedes sacar una vacuna insegura al mercado. Bueno, ya estamos en primavera. 300.000 millones que se metieron ahí a varios laboratorios para que fabricasen, que me parece muy bien, pero no se puede inventar de donde no hay. Hay un procedimiento y hay un proceso y hay una investigación. No se puede ahondar más ni ir más deprisa, porque las prisas aquí, el tiempo también es un factor importantísimo de comprobar la seguridad. Y si no compruebas la seguridad no puedes salir al mercado. Por lo tanto, la bola de cristal de ver el futuro es simplemente mirar al pasado y saber qué es lo que ha estado pasando de aquí para atrás. Si la vacuna más rápida fue la parotiditis, contra la parotiditis, y fueron 4 años, no puedes sacarte una vacuna en pocos meses. Eso es inviable. Todos los indicadores de deceleración del mercado los tenemos ahora mismo en rojo. Nuestro mercado se va decelerando progresivamente. La inflación va a ir subiendo. Si la política del gobierno no cambia, los impuestos empezarán a subir y la destrucción de empleo empezará a subir. Y tu poder adquisitivo y el mío van a caer estrepitosamente. Los ricos van a ser más ricos y los pobres van a ser más pobres. Si esto no cambia, eso es lo que nos espera. Y como todo tiende a compensarse, porque todo es oscilatorio, un movimiento que va y luego vuelve, el tiempo pondrá cada cosa en su sitio. El problema es que mientras el tiempo es el factor único aliado que tenemos para que las cosas vayan a su sitio, entre tanto, mucha gente lo va a pasar muy mal. Y espero no ser yo y que no seas tú el que está viendo este vídeo quien lo pase mal. Ojalá que nadie lo pase mal. Pero el escenario es muy complicado. El escenario es muy complicado y muy desalentador. A mí antes no me gustaba la economía, no sabía nada de economía y empecé a interesarme por la economía porque pensé que si antes era la ideología lo que nos atenazaba, estaba dentro de una ideología, sobre todo religiosa, y era lo que marcaba, lo que se podía hacer, lo que no se podía hacer, quién era quién, si cumplía unos dogmas o no los cumplía, pero ahora en lo económico. Lo económico dice quién eres tú, quién vas a ser tú, cómo van a estar las personas que a ti te importan. Vivimos en una cárcel que es la economía. La economía nos tiene totalmente un régimen de esclavitud. Tú tienes que levantarte a ir a un trabajo, un salario, empezar a pagar y pagar. Y de vez en cuando tiene un mínimo de tiempo para disfrutar de la vida o disfrutar de un silencio o de tener algo de tiempo para ti. Y pensé que era importante entender la economía. ¿De dónde viene el dinero? ¿Por qué mi dinero hoy vale una cosa y mañana vale otra? ¿En qué tengo que invertir o qué tengo que hacer o qué puedo comprar o hacia dónde debo de llevar mi negocio o mi carrera profesional? ¿Qué puedo esperar que va a pasar? Y me di cuenta que mirando los mercados, mirando la estructura económica y financiera de los países, te das cuenta lo que viene y lo que va a pasar. En lugar de sufrirlo, por lo menos es verlo venir, es darte la vuelta y mirar. Si viene una ola y te va a llevar, por lo menos saberlo y estar preparado. Si no es que te pilla totalmente. Y si te pilla desprevenido el golpetazo, puede ser que no te levantes. Porque mucha gente se estará endeudando en este momento, en este preciso momento que yo estoy contando esto en el vídeo. Puede ser que estés firmando un préstamo del que pueda no salir. Y el banco no te va a avisar de eso,
porque su trabajo no es avisarte, no es proteger tu capacidad financiera, sino enriquecerse, porque es su trabajo, enriquecerse con tu dinero. Piénsalo antes de firmar un préstamo, antes de meterte en una casa, antes de endeudarte, piensa cuál es la situación. No te creas lo que yo digo aquí, no hace falta que te lo creas, pero pregúntale a alguien que sepa y que tenga el compromiso de contarte la verdad. Espero que el vídeo os haya gustado, os mando un fuerte abrazo, un saludo y os veo en el próximo vídeo.